Buenas tardes, hermanos. Es un, es un gozo saber que el coronavirus no puede detener el avance de la obra de Dios en la iglesia. Celebro que todos estemos unidos, escudriñando la palabra, edificándonos unos a otros, porque a eso hemos sido llamados, a edificar la casa. Aun cuando el coronavirus está presente, la iglesia sigue creciendo. Gloria a Dios por eso. Hoy estamos celebrando Semana Santa. Como año con año celebramos Semana Santa. Y la seguiremos celebrando, porque lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario fue algo que viene a transformar, a llevarnos más allá de nuestro tiempo, de la eternidad. Celebremos con gozo lo que Jesús hizo en la cruz, porque si Él no hubiera hecho en la cruz, nosotros estaríamos perdidos. Bendito sea el nombre de Dios. Celebremos la Semana Santa. Celebremos lo que ocurrió en esa semana. Empezamos desde el lunes. Hoy es jueves. Y hoy el pastor José Luis Altamirano me pidió que hiciera una reflexión sobre la traición y el arresto de Jesús. Por eso quiero que vayamos y abramos nuestra Biblia. Vayamos al capítulo número 22 del libro de Lucas. Recordemos que Lucas no fue un apóstol. Como dijo Carlitos, Lucas es uno de los hombres, escritores que escribió el Evangelio según San Lucas y no era apóstol, era un médico. Él investigó y le ha placido al Espíritu Santo ponerlo como uno de los 4 evangelios que hablan sobre la vida y obra y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestra palabra que hoy tenemos aquí y que tendremos siempre entre nosotros. Por eso vamos a abrir el Evangelio según San Lucas, en su capítulo 22, en sus versículos 47 al 53. Permítame leérselos y reflexionemos profundamente lo que el mensaje guarda este pasaje. Mientras él aún hablaba, versículo 47, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Cómo? ¿Contra un ladrón habéis salido con espada y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis la mano contra mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Este pasaje, vámonos un poquito, vámonos una hoja antes, vámonos al versículo 21. Fíjese, vamos a hablar un poquito del contexto de este pasaje.
estamos celebrando la Pascua. La Pascua es una fiesta que dura 7 días. Y en el primer día de la Pascua se estaba Jesús sentado con sus discípulos cenando. Él había hecho algunas declaraciones que captaron todos los evangelios. Había dicho que el vino era su sangre y que la carne era el pan. Y que lo haríamos en memoria de Él hasta que Él venga. Y estando ahí en intimidad con sus apóstoles, sentado en el aposento alto, empezó a hablar. Y todos sus discípulos le estaban oyendo. Empezaron a oír lo que Jesús estaba diciendo. Y una de esas cosas que estaba diciendo Jesús está registrada en el capítulo mismo 22 del versículo 21. Se lo voy a leer. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va, según el Hijo del Hombre. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Estaba hablando de Judas Iscariote. Ay de aquel, del hombre que entrega a Jesús, que traicionó a Jesús. Entonces, el trama de la traición y el arresto de Jesús está envuelto un hombre. Jesús, se llama Judas Iscariote. Y recordemos, dentro de los 12 apóstoles que Jesús llamó, había 2 que se llamaban Judas. Uno era Judas, hermano de Santiago. Y para distinguirlo del otro Judas, el otro Judas se llamaba Judas Iscariote. ¿Por qué le decían Iscariote? Porque Judas Iscariote había nacido en una ciudad que se llamaba Queriot, y por eso se llamaba Iscariote, o por eso le decían Iscariote. Y sobre este hombre vamos a analizar un poquito su personalidad y más que nada la relación que sostuvo con nuestro Maestro, con nuestro Señor Jesucristo. Acerquémonos a la palabra y podamos escudriñar la personalidad de este hombre. ¿Quién era Judas Iscariote? Vámonos a Lucas, capítulo 6. Vámonos a Lucas. Ahí en Lucas, capítulo 6. Vamos a estar escudriñando un poquito la palabra. Y por favor, téngame un poquito de paciencia. Y descubramos la personalidad de Judas Iscariote. ¿Sí? Vámonos viendo. En el capítulo 6 del versículo 13, dice lo siguiente: y cuando era de día, sígalo con mi vista, su vista, si usted gusta, me oye, o si no, léalo usted también. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Versículo 14, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, hermano Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, el primer Judas, hermano de Jacob, y a Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Jesús llamó a 12, y dentro de esos 12 apóstoles estaba Judas Iscariote. Era un apóstol. Jesús lo llamó. ¿Qué significa ser apóstol? ¿Qué implicaciones tiene ser apóstol? Yo le voy a decir, ser un apóstol es un hombre
que va a desayunar, va a comer, va a cenar, va a dormir con su maestro. Imagínese usted eso, vivir con Jesús, tocarlo, ver sus milagros, ver sus maravillas, aprender de sus enseñanzas. Es algo que yo creo que debe haber sido algo muy maravilloso. Debió haber sido algo que debió haber sido algo insuperable. Yo creo que muchos de nosotros hubiéramos anhelado haber tenido esa experiencia. Y la tuvieron estos 12 hombres. Oh, sí, qué maravilloso es haber sido apóstol. Y dentro de esos 12 hombres estaba Judas Iscariote. Vamos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Versículo 70. Fíjese, le voy a leer desde un poquito, desde el 66. Fíjese, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, o sea, ya no andaban con Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Esa invitación estaba incluido Judas Iscariote. ¿Y por qué? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Por eso celebramos Semana Santa, por eso celebramos la crucifixión de Jesús, porque en Jesús hay vida eterna. Y nosotros hemos creído, dice Pedro, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, fíjese, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es el diablo. Hablando de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Judas en ese momento cuando Jesús pregunta, ¿también vosotros quereros ir? Judas pudo haber dicho, yo me voy. Pero había algo en el corazón de Judas que no se lo dejó. Y eso es lo que vamos a descubrir en esta tarde. ¿Quién era realmente Judas Iscariote? Vamos a ver que Judas Iscariote era un hombre. Judas Iscariote era un hombre que tenía avaricia. Vamos a ver un poquito la personalidad de Judas. Dice Juan capítulo 12, en ese mismo Juan, vámonos al capítulo 12. Fíjese lo que dice. Juan capítulo 12. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Juan a Betania, fíjate, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena a Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, o sea, lo identifica, el que le había de entregar.
¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? 6. Pero dijo esto, no porque cuidara de los pobres, sino porque era, ¿qué? Ladrón. Y teniendo la bolsa, o sea, era el tesorero. Judas Iscariote era el tesorero y tenía la bolsa y todo el dinero que se recolectaba de una o de otra forma iba a dar a la bolsa de Judas Iscariote. Y sustraía de lo que se echaba en ella. ¡Wow! Aquí nos está diciendo algo de Judas Iscariote. Judas Iscariote era un ladrón, robaba. Y no era tanto, y cuando vio el nardo derramado en los pies de Jesús, a él le pareció un, un despilfarro. Podemos vender ese perfume en 300 denarios y con ello beneficiarse él. Él no veía por los pobres, veía por él. Y vemos que más adelante y en otros evangelios, Jesús medio le reprende suavemente. No, dice, los pobres siempre estarán con ustedes, pero yo no. Y es un acto de adoración, es un acto de alabanza, es un acto de adoración a Dios, lo que estaba haciendo María. Entonces vemos el carácter y la personalidad y los intereses de Judas Iscariote. Y a partir de ese momento, Judas buscaba entregar a Jesús. A partir de ese momento buscó entregar a Jesús. Y por ejemplo, vamos a Mateo 26. Vamos a Mateo capítulo 26. Vamos a estar leyendo nuestras Biblias. No necesariamente usted tiene que estar buscando. Yo se lo voy a estar leyendo, pero se lo tengo que decir. Si usted gusta leerlo, lo puede hacer con toda libertad. Estamos en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Y dice de la siguiente manera en el versículo 14. Después de que sucede esto del perfume, entonces, versículo 14, entonces uno de los 12, que se llama Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Judas Iscariote parece ser que lo que más le interesaba a él era el dinero. Y lo que conlleva el dinero es un aparente bienestar físico. Él jamás había aceptado a Jesús. Él jamás aceptó a Jesús como su Señor. Jamás recibió sus enseñanzas. Y ese es uno de los grandes dilemas de hoy en día. ¿Cómo es posible que estando Judas en medio de su maestro, viendo los prodigios, las maravillas, las enseñanzas, las evidencias de quién era Jesús, y no creer? Es lo más trágico que le puede pasar a un ser humano. No ver lo que no quiere ver. Y no vio a Jesús. Le rechazó en su corazón. No le interesaban sus enseñanzas. No le interesaba quién él realmente era. No logró ver quién él realmente era Jesús. Sí. No lo vio. No vio a Jesús. No vio lo que era realmente Jesús. No supo. Y a partir de ese momento fue con los principales.
sacerdotes y les dijo, ¿qué me vas a dar? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. ¿Sabe lo que representan 30 piezas de plata? Lo que en aquellos días se podía comprar con 30 piezas de plata era un esclavo. En aquellos días, un esclavo se podía comprar con 30 piezas de plata. Ese era el precio. ¿Qué hicieron los sacerdotes? Compraron a Jesús, quisieron comprar a Jesús como a un esclavo. Qué triste es esto. Y eso lo sabía Jesús. Y eso lo hace inapreciable el mensaje de Jesús. Lo hace inapreciable. Vayamos pues a nuestro pasaje. Lucas, capítulo 22. Mientras él, ya viendo el contexto, viendo la personalidad y lo que había maquinado Judas y el contubernio que tenía con los principales sacerdotes, y dijo, yo te lo voy a entregar. Y vemos que versículos antes llega con los sacerdotes y le dice, al que yo besare, es el aprenderle. Y entonces se arma con toda la turba, con los guardias del templo, con los principales sacerdotes. Y entonces entramos en tema, entramos en nuestro versículo de estudio del día de hoy. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente delante de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Fíjense bien, era Judas. Y entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Esta escena es conmovedora. Yo creo que no hay otra, o sea, sí hay, pero esta es especialmente conmovedora por la manera en que Jesús le responde a Judas. ¿Sí? En otros pasajes le dice, amigo, ¿a qué vienes? Jesús lo sabía. Jesús lo sabía. Amigo, ¿a qué vienes? Le llama amigo. Jesús sabía la vida de Judas. Sabía, él le dijo, el que meta su mano en mi plato es el que me va a entregar cuando estaban sentados en la mesa allá en el aposento alto. Y Jesús le va y le dice a Jesús allá en el aposento alto, Judas le dice, ¿seré yo, Señor? Y Jesús le contesta, tú lo has dicho. Ve y haz lo que tienes que hacer. Jesús sabía quién era Judas Iscariote. Jesús sabía lo que era Judas Iscariote. Sin embargo, yo quiero que vayamos en este momento al versículo a Juan, al capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Y dice, quiero que lea esta parte. Está Jesús haciendo una oración intercesora. Está a punto de partir y empieza a hacer una oración. Y esa oración la registra Juan magistralmente. Revela el corazón de Jesús y Jesús está haciendo una oración. Y dentro de esa oración quiero que leamos este versículo. Dice un versículo antes, 11, 17, 11. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. 12. Cuando estaba con ellos, dice, en el mundo yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los he guardado. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición.
para que la escritura se cumpliese. Entre tanto que Judas estaba viviendo bajo la cobertura de Jesús, estaba siendo cuidado por él, lo estaba amando. ¿Y sabes por qué Jesús amaba a Judas? Porque para Dios no hay acepción de personas. Judas fue amado por el mismo Señor Jesús. Y aun cuando le entregó, le dice: Judas, con un beso me entregas. Es una postura de Jesús tremendamente maravillosa. Tiene el control, tiene el carácter para definir muy bien la situación. Entonces, venimos a nuestro pasaje. Viendo los que estaban con él lo que le había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Ese hombre que sacó la espada pretendiendo matar, lo único que alcanzó es a cortarle la oreja derecha. Y ese hombre a quien le cortó la oreja derecha se llamaba Malco. Y ese hombre que sacó la espada fue Pedro. Pedro en su carácter impetuoso sacó su espada y quiso detener lo que era inminente. Y Jesús le dijo: basta, basta ya, deja. Y tocando su oreja se la sanó. En otros evangelios dice: vuelve tu espada a su lugar. Pedro, vuelve tu espada a su lugar. Porque todos los que toman espada, a espada perecerán. ¿Qué quiere decir esto? Que en el evangelio no hay espacio para las espadas. No como la historia revela en las grandes cruzadas, que para poder recuperar los lugares santos se levantaban ejércitos e iban en contra de los musulmanes para recuperar, ¿verdad?, las tierras santas. ¿Entiende? No hay lugar para las espadas. En el Evangelio de Jesús no es con espada, no es con espada. Es con el poder de Dios del Evangelio. ¿Me entienden? Ahora, y Jesús dijo a sus principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo, a los ancianos que habían venido contra él: ¿cómo? ¿Contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Déjeme decirle algo. Déjeme decirle, quienes realmente crucificaron a Jesús fueron los religiosos de su tiempo. Hace algunos años, allá en Emmanuel, Dios le plació hacer una visitación a esa iglesia, a Emmanuel, hace algunos años. Y en esa visitación empezaron a llegar muchos niños de la calle y se convertían. Y no solamente eran niños de la calle, sino que había muchas manifestaciones que a los ojos de muchas personas les parecieron incorrectas y extrañas y raras. Cosas que no estuvieron de acuerdo. Y los primeros en emigrar y salirse de Manuel fueron esos hombres religiosos. Y a la lejanía y en lo lejos empezaron a atacar lo que Dios estaba haciendo en Emmanuel. No les parecía que eso no era de Dios y que no puede ser eso. Y empezaron a atacar la iglesia. Los religiosos los religiosos de la iglesia son los principales a atacar la obra de Jesucristo. Y eso fue lo que pasó aquí. ¿Qué propósito? Hace poco recibí una liga donde uno de esos niños de la calle, hace 2 semanas, se casó con una niña de Emmanuel. Dios estaba haciendo cosas maravillosas y a muchos no les pareció. Eso no es de Dios. Dios estaba haciendo una cosa allí en Emmanuel. Así pasó con Jesús.
los religiosos de su tiempo, los sumos, los sacerdotes, el sumo, los levitas, los escribas, fueron los que crucificaron a Jesús. Y dice, y habiendo estado vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Vamos a ver un poquito. Pasando este asunto, al día siguiente, ¿qué creen que le pasó a Judas Iscariote? Vayamos al capítulo 27 del libro de Mateo, lo registra. Mateo capítulo 27, en su versículo 3, dice, entonces Jesús, Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿y qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. En otros pasajes de la Biblia, en Hechos, dice que Judas salió ahí, arrojó las 30 piezas de plata y dice que corrió y salió y dicen que con su propio cinturón, su propio cinto, vio un árbol y se ató a un árbol y queriéndose ahorcar resbaló y cayó y se pegó contra las piedras. Se abrió la cabeza en dos y todas sus extrañas explotaron ahí. Quedaron tiradas entre las rocas. Ese fue el final de Judas Iscariote. Pero la Biblia es muy clara, dice, entonces Judas, el que se había entregado, viendo era condenado, devolvió arrepentido. Se arrepintió Judas de lo que había hecho. ¿Cómo ves? Se arrepintió Judas de lo que había hecho. Déjame decirte que Judas se arrepintió. Qué cosas, ¿verdad? Judas se arrepintió. La pregunta es, ¿qué hubiera sido de Judas si en lugar de arrepentirse de esa manera, de actuar de esa manera, hubiera buscado a Jesús? Ahí donde estuviera, allí en la cruz, o quizás ahí en el camino a la calavera, o quizás lo hubiera buscado allí en la celda que lo tenía Pilatos o Herodes, y le hubiera dicho, Jesús, perdóname, me arrepiento de lo que te hice. Yo creo que Judas hubiera sido otra su destino. Porque déjame decirte que el mensaje de la cruz es un mensaje de perdón, de salvación. Es un mensaje de vida, no de condenación. El mensaje de la cruz es ese. Es Jesús gritándole al mundo, cree en mí, serás salvo tú y toda tu casa. Ese es el mensaje de la cruz. Si Judas, en lugar de ahorcarse, en lugar de aventar las 30 piezas, hubiera ido con Jesús y le hubiera dicho, Jesús, perdóname por lo que te hice. Perdóname por haberte traicionado, por haberte entregado de esa manera tan vil. ¿Qué crees que hubiera hecho Jesús? Si el mensaje de la cruz es eso, el mensaje de la cruz es que y Jesús te perdona tus pecados
y no se olvida de ellos. Ese es el mensaje de la cruz. Y ese es el mensaje que tenemos nosotros que recibir en el corazón para poder entender a Jesús y experimentarlo en nuestras vidas y ser salvos. Ser salvos. Yo creo, hermanos, que tenemos que recurrir a Jesús. Yo creo que muchos de nosotros, de alguna o de otra forma, hemos traicionado a Jesús. Yo creo que en algún momento de nuestra vida, con el solo hecho de negarlo, ya lo estamos traicionando. A veces, la Biblia dice que si tú no haces lo bueno, te es pecado. A veces, no solamente negar a Jesús, sino fumar un cigarro en una cantina, tomar, a fin dices que nadie me ve. Eso también es traicionar a Jesús. Pero la diferencia con Judas Iscariote y lo que tú y yo podemos hacer es buscar a Jesús, llamarle y decirle: Jesús, he pecado contra ti, te he traicionado, perdónanos. Y Jesús nos perdona. Y Jesús restablece su comunión con nosotros. Y Jesús dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre el justo, que nos limpia y nos lava de todo pecado. Nosotros tenemos acceso a la gracia, a la misericordia, al perdón de Dios a través de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Y no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que eres. Lo que importa es que Jesús te perdona y te ve diferente y te llama diferente y eres diferente. Por eso nosotros vivimos eternamente agradecidos. Y decimos: gracias, Señor Jesús, gracias. Gracias porque moriste por mí y me perdonaste y me diste vida y vida en abundancia. Queridos hermanos, que esta palabra llegue a tu corazón. Y tenemos un recurso inagotable. Y ese recurso se llama Jesús. Que Dios te bendiga. Híjole.